OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. OLAM 7, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos felices y contentos porque estamos acá, en Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. ¡Qué bendición! Amigo que me estás escuchando, ojalá que no te hayas perdido ni uno conociendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición que tú y yo tenemos este privilegio de poder tener este conocimiento, ¿sabes? Sea bienvenido, siéntete feliz y contento, porque verdaderamente Dios nos ama mucho. Te ama mucho, ¿sabes? Y por eso ha permitido que tengamos este privilegio de estar a través del satélite, la televisión y el internet. Eres un hijo especial de Dios. Eres algo tan importante para Dios, tú y yo, que Él dejó el cielo para venir a morir por ti y por mí. Y ahora hace posible cualquier cosa para llegar con este conocimiento hasta tu hogar, para que la bendición de Él entre a tu corazón, a tu mente. ¿Sabes qué bendición es esa? En esta tarde, tú sabes que estamos teniendo estas lecciones maravillosas y la lección, estas reflexiones que tenemos todas las tardes, y dice, conociendo el origen del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo que me estás escuchando, ese es el tema de esta tarde. Conociendo el origen del pecado a través de la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, es una bendición que tú y yo podamos tener esta bendición. Pero para ello, primero vamos a ir a pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios ni exponerla, ¿sabes? Necesitamos la bendición del Santo Espíritu. Espero que ya estés preparado, tengas tu Biblia, tengas tu libro de notas y que tu corazón pueda estar en paz. Vamos a pedirle al Señor para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde venimos con corazones alegres y agradecidos, porque tenemos la vida, oh Dios, tenemos la vida para adorarte, para alabarte y para glorificar tu nombre. Oh Padre, sabemos que muchos anoche pasaron al descanso, pero nosotros, Señor, tenemos la vida. Y como dijo el profeta, y en el sepulcro, ¿quién te alabará? Señor, nosotros tenemos la vida para alabarte y para adorarte y para bendecir tu santo nombre. Bendice tu palabra, oh Dios. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones. Que tu palabra pueda grabarse en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y Padre, especialmente en aquellos que por primera vez van a entrar y van a escuchar este mensaje. Bendícelo, Señor, y Señor, si hay alguno que está afligido, que está agobiado, que tiene alguna tristeza, alguna preocupación, Padre Santo, por favor, sé propicio a su necesidad. Permite que el Espíritu Santo en este momento le dé paz, le dé gozo y le dé alegría y pueda abrir su mente y su corazón para saber discernir correctamente el Espíritu Santo que nos enseña a cómo entender la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias por contestarnos y gracias, Señor, porque
tú viniste a morir por nosotros. Gracias, mi Dios, por habernos dejado la Santa Biblia para poder aprender de ella. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Así es, amigo que me estás escuchando, hermano que me ves. En esta tarde estamos listos para tener esta reflexión maravillosa, conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia o a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Esa es la verdad, amigo que me escuchas. Es así como podemos tener este conocimiento. No puede haber entendimiento si no es a través de la palabra de Dios y si no es por el Espíritu Santo. Pero en esta tarde tú y yo ya le pedimos al Espíritu que nos enseñe y que nos haga entender claramente, que nos dé un discernimiento correcto. Por eso estamos listos para meditar en ella, en esta reflexión. Yo quiero que pongas cuidado a esta reflexión, hermano, hermana, amigo que me escuchas. ¿Sabes? Yo quiero que tú pongas cuidado. ¿Sabes por qué? Porque vamos a conocer lo que hizo ese enemigo de Dios, el enemigo de Dios y de nosotros en el cielo. En esta tarde vamos a estudiar ese tema maravilloso. Vamos a tener esa reflexión para poder entender. Y dice así, dice, el pecado queda registrado. El pecado, donde quiera que lo cometamos nosotros, queda registrado, ¿sabes? Y ¿sabes una cosa? Es bien interesante. El pecado queda registrado, dice la Biblia en Jeremías 2:22. Tú lo puedes buscar ahí y leerlo. Dice, auxilio eficaz en la lucha contra el pecado. Satanás ataca como león rugiente. Tenemos una lucha constante contra las acechanzas del diablo. Pero si estamos con Dios, el diablo huye. Tenemos una armadura completa para defendernos de los ataques del maligno. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Conociendo el origen del pecado. ¿Sabes? Amigo, hermana que me estás viendo en esta tarde. Sí, así es, amigo. La palabra de Dios es bien clara. La sangre de Cristo te limpia a ti y me limpia a mí de todo pecado. Por eso debemos tener este conocimiento, conociendo el origen del pecado, ¿sabes? Y luego sigue diciendo, la pregunta que el mundo se hace, ¿y quién hizo a Satanás? ¿Quién hizo a Satanás? Dios no creó a Satanás, sino a Lucifer. Entonces, ¿quién lo hizo? Si Dios no creó a Satanás, ¿quién lo hizo? Luego dice, sino a Lucifer. Dice, Dios no creó a Satanás, sino a Lucifer. Una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Eso era Lucifer. Este permitió que anidara en su corazón el celo, la envidia, el odio, el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. ¿Qué dice? Satanás pretendió ser igual a Dios. ¿Tú conoces gente orgullosa? ¿Conoces a alguien que tiene esto? Dice que él se llenó, dice, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Este permitió que anidara en su corazón el celo, la envidia, el odio,
el orgullo, en el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios, se rebeló contra Dios, acusándolo de tiranía, desamor y desamor. Dios no destruyó a Satanás para que manifestara en todo su crudeza, la malignidad de su proceder. Y no quedará dudas acerca de la justicia y el amor de Dios. Sí, amigo, Dios lo hubiera podido destruir, pero ¿sabes por qué no lo destruyó? Porque Dios quería que se manifestara toda su hazaña de pecado. Y el hombre pudiera ver y que los ángeles pudieran ver que verdaderamente Satanás se había perdido porque él lo había buscado, ¿sabes? Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Y vio Dios que lo que había hecho, es aquí que era bueno en gran manera. Y luego dice, el hombre fue dotado por su Hacedor de inteligencia, razonamiento, libre albedrío, y tenía la noble capacidad de elegir su propio destino. Conociendo el origen del pecado a través de la Biblia, amigo que me escuchas. Sí, así es, hermano que me está viendo. Conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia. Desde el principio, Dios le dio libre albedrío al hombre. Los ángeles tenían el libre albedrío. ¿Sabes por qué? Porque ellos iban a decidir si irse con Satanás, si seguir a Satanás, al querubín, o seguir a Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío a ti y a mí. Nosotros decidimos. Por eso, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, al afrentarse con Satanás y caer en la tentación, cometió el pecado de su desobediencia a un mandato expreso de Dios. Además, ejerció equivocadamente su libre albedrío. Creyó el falso aserto de Satanás y desconfió de la advertencia de Dios. De esa manera desechó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás. Sí, hermano que me escuchas, Adán y Eva desobedecieron, ¿sabes? Se pusieron bajo la tutela, dice, conociendo el origen del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, no vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso lo dice Isaías 1:6. El profeta compara el pecado a la terrible enfermedad llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué te parece? Es cierto, amigo. Mira, el Señor Jesús se pone triste cuando yo cometo pecado. Él aborrece el pecado, pero te ama a ti y a mí, ¿sabes? Te ama, porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Sí, amigo, hermano, dejemos el pecado ya. Y luego sigue diciendo, ¿quiere verlo libre de su espantosa consecuencia? El pecado siempre causa desgracia.
y problemas. Mientras callé, dice el salmista, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estío. Eso dice Salmo 32:3, ¿sabes? Las consecuencias peores son el endurecimiento. Las consecuencias peores son el derrumbe de la vida espiritual y el apartarnos de Dios. El rey Saúl es un ejemplo típico de la ruina del alma, que se entrega al pecado. Judas es otro ejemplo trágico del final ruinoso de quien permite que el pecado haga presa de su alma. Sí, amigo, y dice, la calamitosa experiencia del pecado llega a su fin. ¡Qué lindo! Junto con su hacedor, Satanás, y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día. Eso lo dice Judas 6. Será derribado en el sepulcro. Finalmente será destruido en el gran lago de fuego. El pecado será raído y nunca más volverá a seguir. Así es, mi querido amigo, mi querida hermana que estás ahí. Nunca más se volverá a ver el pecado. Conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia. ¿Sabes qué bendición es que tú y yo tengamos este conocimiento? Mira lo que dice. Dice allí en Apocalipsis, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Dice Apocalipsis 12:7 al 12. 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué te parece, amigo, amiga, hermana que me estás viendo? Conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Qué bendición es que el Señor nos haya dejado este conocimiento, ¿sabe? Dice, allí hubo una grande batalla en el cielo. Mira, si hubo grande batalla en el cielo, imagínate qué grande no será la batalla en tu hogar, en tu familia. Si en el cielo hubo una grande batalla, hermano, hermana que me escuchas, ¿sabes? Es terrible, verdaderamente. Ese diablo no quiere tu felicidad, ni mi felicidad. Pero nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado, ¿sabes? Y Él quiere que tú y yo nos aferremos a Él. Por eso dice, hubo grande batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles. Miguel es Jesús, ¿sabes? Él es, porque allá en Daniel 12, y se levantará Miguel, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Miguel y sus ángeles luchaban, peleaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero dice que no prevalecieron más, y fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra, aquí contigo y conmigo. Aquí fue arrojado ese diablo, mira. Pero dice que fue lanzado a la tierra aquel gran dragón, pero dice el versículo 12, entonces oí una voz en el cielo que decía, el versículo 10, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios, de cuando en cuando, dice, de día y noche. Ese es el trabajo de ese diablo, amigo que me escuchas. Eso tienes que conocer, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. ¿Sabes? Tienes que conocer estas cosas para que no te dejes engañar de ese diablo, ¿sabes? Pero el versículo 11 dice, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra, por el testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, y no amaron sus propias vidas, ni ante la muerte. Sí, amigo, ellos lo vencieron y tú también lo puedes vencer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes poder para desechar a ese diablo que no te deja en paz en tu hogar, en tu familia. Amigo que me escuchas, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Sí, amigo, y el versículo 12 dice, por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furia, al saber que le queda poco tiempo. Sí, amigo, con grande furia ataca a ese diablo. Pero más poderoso, dice Primera de Juan, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, amigo que me estás escuchando en esta tarde, conociendo la Biblia, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia, ¿sabes? ¡Qué bendición es tener este conocimiento para que podamos hacerle frente a ese diablo que ya está vencido en la cruz del Calvario, ¿sabes? Qué lindo, qué maravilloso. Pero sigue diciendo allí en Ezequiel 28, mira lo que dice Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 14. Dice así, fuiste ungido querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas en medio de piedras de fuego has andado. Sí, amigo, ¿dónde estaba ese diablo? Dice, en medio de piedras de fuego, en el santo monte de Dios. Allí estaba ese diablo y de allí fue tirado aquí a la tierra, ¿sabes? Por eso él, mira, tuvimos un tema donde dice el espíritu de profecía que a él no le gusta ver la felicidad del hombre, porque le causa celo y odio, porque él está derrotado, está terminado. Por eso tú y yo debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Amigo, hermano que me escuchas. Y luego sigue diciendo el 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo era Satanás? Dice la Biblia, era perfecto. Satanás hizo un querubín, creó un querubín, hermano, hermana que me escucha. Satanás no creó al diablo. Fue creado un querubín bueno, santo, simpático, dice la Biblia. No era diablo, él se hizo diablo, porque él dice que codició ser igual a Dios y también tuvo celos, envidia y todas esas cosas que tú ya las vistes. Amigo que me escuchas, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Sabes, es muy importante que tú y yo conozcamos estas cosas. Dice que era perfecto hasta que se halló la maldad en él, ¿sabes? Por eso tú y yo debemos dejar el pecado, ¿sabes? Porque recuerda lo que leímos, el versículo que dice, Jesús ama al pecador, pero odia el pecado. Sí, amigo.
Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿De dónde fue arrojado? De entre las piedras de fuego. ¿Sabe? Sí, amigo, cuando él ve los hogares felices y gozosos, que ve la felicidad en el corazón, recibiendo el sábado, el día viernes, y recibiendo la bendición de Dios, y alistándose para ir a adorar el día santo del Señor, el viernes en la noche y el sábado en la mañana, a él le causa odio, le causa celo eso, ¿sabes? Y por eso es que tú tienes problemas en la mañana, que te levantas con tus hijos, te levantas y tú te levantas con gozo y alegría y de repente hay problemas, que los niños no se levantan, que los niños no se apuran y ahí viene el enojo y la ira, pero ese es ese diablo. No le hagas caso, ¿sabes? No le pongas cuidado. Levántate tempranito, lo más temprano que puedas, para que el Espíritu de Dios te ayude y puedas salir con gozo y alegría de tu hogar. Tu mujer, tu hombre, a veces vamos a la iglesia enojados porque tuvimos un problemita allí, pero no, amigo, hermano, porque Satanás es el que hace eso, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia, ¿sabes? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, dice mi Biblia. Sí, amigo que me escuchas en esta tarde, esto es conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Ese diablo no quiere la felicidad de ninguno. Por eso dice, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Sí, porque él era hermoso, dice la Biblia, y corrompió su sabiduría a causa de su resplandor. Y yo te arrojaré por tierra para que miren los reyes en ti, dice mi Biblia. Así es, amigo que me escuchas. Quiero decirte que ese diablo no quiere la felicidad tuya ni la mía, pero tú y yo lo estamos desenmascarando, ¿sabes? En Génesis 2, 15 al 17, mira lo que dice, conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia. Luego dice el capítulo 2 y el versículo 15, dice así, tomó pues Dios el Señor al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo guardara, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios, el Señor, mandó al hombre, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, moriréis, dice mi Biblia. El día que comas de él, moriréis. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, no comas de todos los árboles. ¿Qué hace Satanás? Lo engaña. No comas de él. Pero, ¿qué dice la serpiente? ¿Sabes? Es interesante. Como dice, pero el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. A Eva ni tan siquiera le había puesto cuidado al árbol, pero mira, yo puedo tener horas explicándote estos 3 versículos, pero el tiempo nos lleva. Pero ¿sabes una cosa? Dios el Señor mandó al hombre, dice, puedes comer de todos los árboles, menos de este. Ahora tú y yo también, Dios dice, puedes trabajar 6 días, pero menos el sábado. Igual, hermano, hermana, amiga que me escuchas, amigo que me estás viendo, es igual. El árbol de la ciencia del bien y del mal era una obediencia que Dios estaba poniendo en el hombre. Era para que el hombre tuviera que obedecer a Dios. Tú y yo tenemos también que obedecer.
ahora tenemos 6 días de trabajo para trabajar. Pero el diablo nos dice, no es cierto. Si Dios es amor, Dios no te va a matar porque vas a ganar dinero para mantener a tus hijos. Así te grita. Pero ¿sabes una cosa? 5 días o 6 días de trabajo con la bendición de Dios son mucho más grandes que 6 días con la transgresión de Dios. Es tan grande la maldición que el dinero no te va a alcanzar. Así es, amigo. Y yo puedo explicarte mucho acerca de eso a través de la Biblia, ¿sabes? Pero ese no es el tema, porque yo quiero que tú entiendas que tú también tienes un árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el Santo Sábado, para que tú y yo lo obedezcamos. Conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. En Génesis 3, del 1 al 6, mira lo que dice. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, que Dios, el Señor, había hecho, y dijo a la mujer, así que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le había dicho Dios? De todos los árboles puedes comer, pero de este no. Pero mira lo que le dijo la serpiente, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Y Eva se pone a darle explicación. Mira, la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él ni lo toques, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, mas sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, amigo que me escuchas, de verdad, Satanás hace tantas cosas, revuelve la verdad y la mentira, porque en este versículo hizo una revolvición de verdad y mentira, ¿sabes? Porque cuando él le dijo, sino que sabe Dios que el día que de él coma serán abiertos vuestros ojos. ¿Era verdad eso? Sí, era verdad. Era verdad que se les iban a abrir los ojos, porque ellos no conocían pecado, por supuesto, ellos solo conocían el bien. Pero el versículo sigue diciendo, dice, serán abiertos vuestros ojos, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Es verdad que iban a ser como Dios? Mentiroso. ¿Cómo voy a ser como Dios yo? Yo no puedo ser como Dios, ni tú tampoco. Somos hechos a la imagen de Dios, pero no somos como Dios. Dios es Dios, ¿me entiendes? Y ese diablo le hace creer a Eva, ay, que coma para que sea como Dios. Pero dice, Dios el Señor mandó al hombre, dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dice, y dio también, dice, ¿a quién? A su marido, el cual comió también como ella. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, verdaderamente Eva, ella transgredió la ley de Dios, ¿sabe? Adán, él hubiera dicho, no voy a comer porque Dios ya me dijo que no debo comer. Pero, ¿sabe? Dijo, pues si muere mi mujer, me muero yo también, ¿sabe? No hagas tú eso, mira, si tu marido no va a la iglesia, tú ve a la iglesia, sé mejor, cada día trata mejor a tu marido para que él vea que hay un poder tan grande, poderoso que transforma. Y tú, hombre, si es a ti que tu mujer no quiere ir a la iglesia, ve a la iglesia tú, no le creas a tu mujer. Tú ve y sé un hombre, un esposo amable, bondadoso, cariñoso. Recibe el amor de Cristo para que ella pueda ver que verdaderamente lo que Dios ofrece es mejor que lo que el mundo da. Eso es así, amigo que me estás escuchando. Ahora mira, allí en Primera de Juan, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. En Primera de Juan 3, mira, dice así el versículo 4.
todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Amigo que me estás viendo, hermano que me estás viendo, el pecado es transgresión de la ley. Tú me dices, ¿cuál ley? Amigo que me estás viendo, la ley de Dios. Los 10 mandamientos, mira, los 10 mandamientos. Allá los tenemos en Éxodo 20, pronto vamos a tener también ese estudio, ¿sabes? Es muy importante, amigo, hermana que me estás viendo, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, amigo? Satanás quiere que tú y yo estemos continuamente en el pecado. Pero ¿sabes una cosa? El versículo 3 dice, todo el que dice, leímos el versículo 8 fue, ¿no? Del 3. En cambio, dice el versículo, capítulo 3, versículo 3, todo el que tiene esta esperanza, en él se purifica como él también es puro, dice la Biblia. Y el versículo 8, en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Dice, desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, amigo, ese diablo cree él que, o sea, como hizo pecar a Adán y a Eva, él cree que ya todos estamos vencidos. No es cierto, no le creas, porque para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Así es, amigo, dice el versículo, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión. Pero dice el 8, en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es cierto, hermano, hermana, que me está viendo. Es verdad, pecamos continuamente, hacemos pecado, pero no te desesperes, porque la sangre preciosa de Cristo te limpia a ti y me limpia a mí de todo pecado. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes? Conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. En Romanos 6:23 tú conoces ese versículo que dice la paga del pecado es que la muerte, ¿verdad? Dice el capítulo 6:23, dice así, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es, mi amigo, mi hermano que me estás viendo. Es verdad, la paga del pecado es muerte. Si continuamos pecando, vamos a morir. Pero bendita esperanza en Cristo Jesús. Dice así, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en el Señor Jesucristo. Sí, amigo que me estás viendo. En esta tarde es un privilegio y una bendición conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia. Qué lindo, qué maravilloso, qué gozo, qué alegría. Por eso, conociendo el origen del pecado. Ahora dice allí en Santiago 4:7, mira lo que dice. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Resiste al diablo, sométete a él, sométete a Dios, ¿sabes? La palabra de Dios es bien clara, ¿sabes? El Señor Jesucristo tiene poder, ¿sabes? Tiene poder para deshacer las obras del diablo. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia. Sí, amigo que me escuchas, hermano que me estás viendo, tú y yo necesitamos tener este conocimiento, saber cómo, de qué manera podemos de verdad vencer el pecado. No hay otra manera como vencer el pecado, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? La Biblia es bien clara, muy clara. Y luego dice el versículo 8, acercaos a Dios. Mira qué lindo versículo. Acércate al Señor Jesús, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doblado ánimo, purificad vuestro corazón. Sí, amigo que me estás escuchando, conociendo el origen del pecado a través de la Santa Biblia. Amigo que me escuchas, sabes, yo siempre te traigo buenas nuevas. Es verdad, ese diablo continuamente nos acusa delante de Dios. Pero sabes una cosa, conociendo a Dios, conociendo el origen del pecado, tenemos nosotros la bendita esperanza en Cristo Jesús, ¿sabes? Por eso dice allí, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos vosotros y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego dice el 9, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Sí, amigo, afligidos y lamentad, pero recuerda, conociéndola, el origen del pecado a través de la Santa Biblia, nos dice acercados a Dios. Acércate al Señor Jesús, sométete a Él, resiste a ese diablo. Y luego dice, afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Sí, amigo, hermano que me estás escuchando, humíllate ante el Señor. Yo he decidido en mi corazón, ¿sabes? Toda mi vida he decidido desde que le conozco humillar mi corazón ante mi Dios, para que verdaderamente yo pueda resistir en el nombre de Cristo, ¿sabes? Porque no hay otra manera de poder resistir a ese diablo, sino sometiendo mi vida, sometiéndome a su presencia. Someteos a Dios y resiste al diablo, y de vosotros huirá. Humillados ante el Señor, y Él os ensalzará, dice la Biblia. Fíjate que la palabra de Dios es bien clara, y desea que tú y yo tengamos la victoria. Pero la victoria tú y yo no la vamos a alcanzar por nosotros mismos. Es imposible, porque ese diablo también tiene poder, pero no más que nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Él es poderoso para guardarnos sin caída, ¿sabes? El Señor Jesús es poderoso para guardarte a ti y a mí sin caída. Por eso, conociendo el origen del pecado, amigo, hermana que me estás viendo. Luego dice allí en Romanos 6:12. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice así. Romanos 6, 12. Dice, por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Conociendo el origen del pecado a través de la Biblia, dice, no reine pues
No reine el pecado en vuestro cuerpo. Sí, amigo, este cuerpo estamos cada día a veces que nuestro cuerpo pide el pecado. Queremos hacer lo malo, pero la palabra de Dios nos enseña en esta tarde, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Dice, por consiguiente no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo es mortal, amigo, hermano que me estás viendo, para obedecer a sus malos deseos. Ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ofreced vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Sí, amigo que me está viendo, ¿sabes? Tú y yo debemos ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de justicia a Dios, al Dios Todopoderoso, al que nos da la vida, al que nos hizo, al que nos da la victoria. Sí, amigo que me está viendo en esta tarde. Así el pecado no tendrá dominio, dice el versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, hermano, amigo que me está viendo, estamos bajo la gracia de Cristo. Por su gracia, por su misericordia, tú y yo saldremos victoriosos, ¿sabes? Esa es una verdad que tú la debes grabar en tu corazón y yo en mi corazón, ¿sabes? Qué lindo, qué maravilloso. Romanos dice allí en el capítulo Romanos 8:37, mira lo que dice, Romanos 8:37, dice así: pero Dios que nos ama, mira qué lindo versículo, pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo, dice en todo. Y luego dice, Pablo dice en el versículo 38, por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni dominios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, amigo que me escucha, ¿sabes? Por eso es que hay gozo en el corazón y hay alegría. No importa lo que estemos pasando, ¿sabes? Porque Pablo verdaderamente experimentó el amor de Cristo. Y tú y yo también podemos experimentarlo, ¿sabes? Él dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Por eso dice allí, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Sí, amigo, hermano que me escuchas. Allí en Filipenses 4:13, mira lo que dice Filipenses 4:13. Esto es maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña. Este versículo, apréndetelo, amigo, hermano que me estás viendo. Yo sé, hermano, que tú lo conoces y tal vez tú te lo sabes también. Dice el versículo 13, el versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amigo que me estás viendo, la palabra de Dios dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amigo, que tú me estás viendo. El Señor Jesucristo nos dará la victoria solamente a través del conocimiento de su palabra, ¿sabes? Y luego sigue diciendo, mira lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Y mira, una ilustración quiero compartir contigo que tengo aquí. Dice, en un cementerio, los niños jugaban con una calavera. Descubrieron que algo se movía dentro. Era un clavo. Se hicieron las investigaciones y se comprobó que 30 años antes una mala mujer mató a su marido con ese clavo. ¿Qué dice? Una mala mujer mató a su marido con ese clavo. Y luego dice, parecía que todo estaba olvidado, pero todo se descubrió. Y la mujer ya anciana terminó sus pocos días en la cárcel. Os alcanzará vuestro pecado. Eso dice Números 32, 23. Si continuamos pecando, amigo, amiga que me está escuchando, si continuamos en el pecado, dice la palabra de Dios, nos alcanzará el pecado. Y luego dice, pero no hay cosa oculta que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Así es, amigo que me estás viendo, que me estás escuchando. Todo pecado va a ser descubierto. Es mejor que tú lo confieses ante Dios. Confiésalo ante Dios y retírate de Él, apártate de Él. Porque todo pecado es descubierto. Cualquier cosa que sea, aunque parezca que está muy escondido, no hay manera de esconder en esta vida. ¿Sabes? Tú y yo, conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde hemos aprendido, Señor, que sí es cierto que el pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Oh mi Dios, gracias por esa bendición. Gracias por haber venido a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú dejaste el cielo y viniste a morir por cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, estudiemos conociendo el origen del pecado a través de la Biblia. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros. Regresamos en unos momentos, Padre, ayúdanos en la hora del poder. En el nombre de Jesús, amén. Así es, amigo que me estás escuchando. No te vayas porque regresamos en unos minutitos. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando.